Listo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Tengan ustedes una fresca y perfumada mañanita para escuchar estos análisis del discurso del elder Christofferson. Hemos pasado muy buen tiempo en esto y hoy vamos a gozar del mismo espíritu de revisión, de análisis y de edificarnos conjuntamente. Así que, hermanos, vamos adelante y le damos el tiempo a Salvador. Somos muy bendecidos, ¿no? Está el dicho que se dice, acá en México tenemos un dicho que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, en un sentido podría ser, pero en otro somos bendecidos porque tenemos más o menos el mismo uso horario que Utah. Siempre estamos desfasados, o vamos el mismo horario, o a lo mejor nos desfasamos en 1 hora. Entonces, esto significa que la conferencia la vemos, más o menos a la misma hora que ellos, que, bueno, que de la que directamente se transmite el centro de conferencias, y creo que en gran parte del hemisferio así es, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo donde la conferencia pasa, ahora sí que a deshoras, ¿no? Diríamos. La madrugada, ¿no? Eh, Sí, sí, es cierto. Pero acá tenemos esa facilidad. Pero es muy interesante porque a pesar de las 10 horas, muchos la ven, ¿verdad? Muchos. Estaba sí. viendo que la cantidad de templos que hay hoy día corresponde perfectamente a los países donde la iglesia está establecida oficialmente. Fíjate. Entonces quiere decir que, como dijo Nefi, ya estamos en todo el mundo, chaval. Ya esa profecía ya se cumplió, ya estamos en todo el mundo. Ahora sí, como dijo la reina de Inglaterra, en mi reino nunca se pone el sol. Pues en esta iglesia, hermanos, nunca se pone el sol. Unos ven la conferencia de madrugada, otros a medianoche y otros en la noche, pero ahí estamos, porque nunca se pone el sol. Y este dato es interesante porque hoy justamente estaba analizando por la mañana con los jovencitos en seminario esta escritura que está en el libro de Isaías, capítulo, me parece que es el capítulo 51. No, no es el 51, es el 53, perdón. Y comienza con esta pregunta, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Dice Isaías, ¿y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, haciendo referencia a que muchos no iban a creer al Salvador cuando vieran hacer sus milagros, pero hoy en día, este, ¿quién ha creído este mensaje, no? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y pues bueno, lo que creemos y lo que predicamos es que creemos en el Salvador y que esta es su iglesia, ¿no? Y que en nosotros, su pueblo y su iglesia se ha manifestado el brazo de Jehová. Así que aquí estamos por esa razón. Por esa misma razón. Así que, pues, ¿por qué no hemos de estar contentos, verdad? Por eso estamos tan contentos y felices. Fíjense, una época gloriosísima, ¿no? La verdad es que no nos medimos, no nos medimos al nacer en estos días, tanto jovencitos como maduritos, como más duritos o como viejitos. Pero aquí, Muy bien. Pues bueno, vámonos con el tema porque luego no lo terminamos. El día de ayer comenzamos analizando este discurso del Elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles que dio en la Conferencia General de abril de 2012. Se llama La Doctrina de Cristo. Y justamente ayer hablábamos de esta parte, ¿no? De cómo, cerramos con este tema más bien, de cómo es que se genera, por decirlo de alguna manera, la doctrina en la Iglesia del Salvador, ¿no? Cómo es que los que tienen las llaves, en este caso los profetas y los apóstoles, son quienes hacen la interpretación doctrinal de las Escrituras y quienes, en su caso, aprueban o más bien emiten la voz del Señor. Y bueno, hoy en la parte en que nos quedamos,
Voy a leer el siguiente párrafo para meternos ya de lleno, que es una declaración muy interesante que hizo el presidente J. Reuben Clark, quien fue miembro de la primera presidencia de la iglesia. Entonces, déjenme nada más lo comparto por aquí en pantalla para meternos totalmente al tema. Dice lo siguiente en el discurso. En 1954, el presidente J. Reuben Clark Jr., que era consejero en la primera presidencia, explicó la forma en que se promulga la doctrina en la iglesia. Promulga, ¿no? Esta es la palabra que estaba buscando, promulgar. Entonces dice, y la función preeminente del presidente de la iglesia. Refiriéndose a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, declaró, debemos tener presentes, y aquí viene, ¿no? Aquí viene esta parte interesantísima que yo creo que nos vamos a tomar un buen tiempo, dice. Debemos tener presente que a algunas de las autoridades generales se les ha asignado un llamamiento especial. Poseen un don especial. Se les ha sostenido como profetas, videntes y reveladores, lo cual les da una investidura espiritual especial en relación con la responsabilidad de enseñar a la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la autoridad de dar a conocer la disposición y la condición de Dios a su pueblo, estando sujetos al poder y a la autoridad absolutos del presidente de la iglesia. A otras autoridades generales no se les da esta investidura especial ni autoridad con respecto a sus enseñanzas, y por consiguiente ellos tienen una limitación. Y dicha limitación en su poder y autoridad en la enseñanza se aplica a todo otro oficial y miembro de la iglesia, ya que ninguno de ellos está espiritualmente investido como profeta, vidente y revelador. Más aún, como ya se ha indicado, el presidente de la iglesia tiene una investidura espiritual especial y mayor en este aspecto, ya que él es el profeta, vidente y revelador para toda la iglesia. ¿Qué tal? No, pues ya nos dejó mudos, chava. Sí, sí. Bueno, Pues está, el tema es como declara al final, ¿no? Y te lo recalco unas 2 veces, que se sostienen como profetas, videntes y reveladores para toda la iglesia. Esa es la diferencia, ¿no? Vidente, profeta, revelador para toda la iglesia, ¿no es cierto? Y debemos de entenderlo como tal, o sea, debemos de entenderlo que cualquier cosa que ellos digan en nombre y representación del Padre, nosotros podemos pedir revelación para nuestras vidas, tocante al mismo tema, confirmando lo que ellos han dicho, ¿verdad? Pero esto nos empuja un poquito a la flojera espiritual, ¿no? sí. Pues ya lo dijo y así lo agarro. Pero sí, como ya habló el santo de Israel, pues, y habló por medio del que está autorizado, ¿para qué sudo yo, verdad? Entonces, la importancia de todo esto está revestida de la necesidad que nosotros tenemos de recibir revelación para nosotros. Ellos velan para toda la iglesia. Y yo tengo mi testimonio de que ellos son profetas videntes revelados y que hablan en el nombre de Jesucristo, y cuando hablan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es profecía, ¿verdad? Está funcionando como tal. Entonces, esos son los parámetros, ¿verdad? Entonces, de ahí que, por ejemplo, el presidente del área no puede poner doctrina que no sea declarada por la primera presidencia, y los 70 tampoco. Un presidente destaca no puede recibir revelación para cambiar los principios o esto, pero sí puede recibir revelación para orientar dentro de las condiciones de la estaca, ¿verdad? Para dirigir el camino de la estaca, no de los barrios, nomás de la estaca. Y a veces se nos va la mano a los presidentes
y empezamos a manejar la estaca y los barrios, las familias. Calmado, calmados, es nada más la estaca, la dirección general de la estaca. Y un obispo dirige, pues, también los asuntos y la trayectoria del barrio, y no sustituye nunca a un padre de familia ni a una madre de familia que esté sola con sus hijos. Él no recibe revelación para él. Pero yo como papá sí recibo revelación para mis hijos, chava. Fíjate, entonces nadie me puede sustituir a mí. Así que esto está genial. Como dijo el presidente Nelson, revelación para todos, ¿no? Este es el principio fundamental, aclarado perfectamente bien. Yo no me puedo levantar y declarar revelación para la iglesia. No, jamás, ¿no? Por eso lo de que decimos aquí está declarado por la primera presidencia y está puesto en los manuales que ellos revisan, ¿no? Y obviamente no pueden autorizar cada palabra porque es un trabajar loco, pero los principios están respetados debidamente en esta información. Así que esa es mi opinión, chava. ¿Cómo la veis, Bol? Me hizo recordar, hacía tiempo servía yo en un obispado como consejero y el obispo, un hombre muy fiel, muy dedicado, ya ha entrado en años, pero el obispo más dedicado que yo he visto. eh, y a veces en algunas cosas que deseábamos implementar o hacer, el obispo era muy respetuoso y decía, le voy a preguntar al presidente de Estaca. Yo le decía, yo más joven y mucho más impetuoso, este, le decía, obispo, ¿por qué le va a preguntar al presidente de Estaca si usted tiene las llaves? Y me decía, ya sé, me decía, ya sé, chava, pero como quiera le quiero preguntar. Está bien, obispo, como usted quiera. Entonces, esta administración de llaves, que a veces podemos llegar a confundirnos en el liderazgo y entre los santos, ¿no? Ver a la iglesia como una gestión empresarial, cuando no es así, ¿no? Cuando es directa hacia el Señor. O sea, Exacto. es el profeta, los apóstoles, y de ahí no hay intermediarios para nada, ¿no? O sea, ellos son para dar la revelación para la iglesia y establecer la doctrina del Señor. Pero de ahí, en la administración de llaves, va a Y, mencionar algo. claro, y en la antigüedad, cuando empezó la iglesia con el profeta José Smith, era una carga para él que todos le preguntaban qué pensaba Dios de ellos, ¿no? Era una Ajá, carga tremenda. Igual pasó con Moisés, igual pasó con otros, que el número de la iglesia no era mundial y todos iban a preguntar, ¿y qué piensa Dios de mí? Pues sí, pregúntale tú, ¿verdad? sí, Y hoy día, así estamos, el presidente Nelson ha dicho, pregúntenle. sí, Ustedes, él tiene una visión para todos ustedes, vamos adelante, ya hay que recibir. Y la escritura de la antigüedad también dijo, ojalá y todos fuesen profetas. Claro sí. que no videntes y reveladores y presidentes de la iglesia, pero profetas, simplemente profetas, sí. Que fue con Moisés, ¿no? Y estos jóvenes, creo que entre ellos estaba Josué, ¿no? Que fue y le dijeron, oye, Moisés, estos están profetizando. Se fueron decimos acá en el norte, andaban de peinados, andaban, rajando leña, ¿no? Ellos también están profetizando. ¿Y qué les dice Moisés? Pues ojalá todos tuvieran ese espíritu de revelación. Claro. Entonces, ahora, aquí hay otro punto, hermano Albaradejo, porque el Elder Christofferson establece una diferenciación entre autoridades generales que tienen un don especial, a quienes se les llama profetas, videntes y reveladores, y autoridades generales que no tienen esta investidura especial con respecto a las enseñanzas. Usted lo mencionó ahorita, someramente. Ahora, aquí mi planteamiento es el siguiente. Entonces, ¿cómo debemos interpretar las palabras de las autoridades generales que no son dentro de los 15, es decir, dentro de los 12
y dentro de los 3 de la primera presidencia, 12 más 3, 15, a esos me refiero. Los que no son profetas y videntes y reveladores, todas las presidencias de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, de escuela dominical y las autoridades generales que discursan en las conferencias generales, ¿cómo debemos de entonces de recibir su palabra si ellos no tienen este don especial para establecer la doctrina de la iglesia? Ahí haz de cuenta que recibimos la carta de la primera presidencia, ¿no? Yo te lo comento, bueno, y lo comento aquí con todos a nivel de cancha, ¿verdad? Como estando en el partido. Fíjense, estando en el quórum de los 70, en el cuarto quórum, cada abril hay, bueno, y cada 6 meses en la conferencia general hay capacitación de la primera presidencia para fijar los parámetros sobre los cuales debemos de circular todos lados, ¿no? Entonces, ahí con esos parámetros que pone la primera presidencia para circular, todos los escuchamos porque está capacitando la primera presidencia y están presentes el quórum de los 12, está presentes el primer quórum de 70 y hasta el último quórum de los 70. Ahí están todos. Y entonces la primera presidencia genera la información para aplicarse. Y ahí está la diferencia, ¿no? Porque incluso ahí van capacitando en orden de aparición, ¿verdad? El primero que capacita son la primera presidencia. Entonces ellos pasan como 2 horas, dependiendo del tiempo que ellos decidan, y entonces se retira la primera presidencia y empieza a capacitar el quórum de los 12. Luego se retira el quórum de los 12 y empieza a capacitar los 7 presidentes de los 70. Y cuando se van ellos, pues ya se acabó la reunión. Pero esto es muy interesante y refleja este orden, ¿no? Ahora, saliendo de las reuniones, está como el cuento de las gallinas que les hice, ¿se acuerdan? Que aprendieron a volar porque el águila vivía con ellas y se sentía gallina. Se dio cuenta que era águila, pues voló, pero regresó a enseñarle a las gallinas a volar. Entonces, en la punta del cerro, todas las gallinas volaron, se juntaron otra vez en la punta del cerro para el éxito y se regresaron caminando al gallinero. De nada les sirvió aprender a volar. Y así pasa en esas reuniones. Por ejemplo, salimos de esa reunión y el presidente del área empieza a actuar de forma diferente a los detalles que expresó la primera presidencia, ¿no? Empieza a actuar, como dijiste tú, más bien como gerente que como un siervo representante de la primera presidencia. Y es tan interesante la iglesia que personalmente, como yo conocía muy bien a esta autoridad general, yo decía, Elder, ¿ya se fijó lo que está diciendo en este consejo de 70? Usted está diciendo algo diferente de lo que dijeron ellos y está actuando en forma diferente. Y entonces se me agarraba del hombro y me llevaba para otro lado, ¿no? No te vayan a oír, espérate. Porque curiosamente la mayoría de ellos nunca tuvieron la facilidad de decir, oiga, Elder, pero allá dijeron esto y esto y esto. Entonces, ahí fue donde yo pregunté precisamente al Elder Christopherson, y él me dijo, no te preocupes, Juan, muchos de los 70 tampoco se dan cuenta. Entonces, si tú te das cuenta, haz lo que sientas que debes hacer. Entonces le dije y él me dijo, bueno, es que necesitamos progresar. Le dije, pero pues ya dieron la manera de progresar, ¿no? Entonces, y fíjate lo que habían dicho, que una presidencia de área no debe gerenciar a los presidentes de Estado. Esto fue una definición clara, ¿no? No debemos gerenciarlos porque no somos gerentes. Ellos reciben revelación en base a lo que les decimos, lo preguntan, lo aplican, tan, ¿no?
Entonces él me llevó por otro lado y me dijo, mira, mira, ¿cuántos años voy a estar yo aquí? Pues yo creo que entre 3 o 4, a veces hasta 5, ¿no? Exactamente. En ese tiempo, ¿tú crees que voy a enseñar a todos estos a que hagan eso? Necesito guiarlos, porque si no, voy a salir igual. Entonces, fíjense, interviene nuestra ansia de matador. Queremos los aplausos del rodeo, ¿verdad? Queremos, y de esa manera nos vamos en pos, como dijera el predictor de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Entonces, esto es lo que está tratando de aclarar el presidente, el elder Christopherson, al decirnos, miren, esto es el orden. Y esto va para todos los quórumes. Por eso me encanta esto. Va desde la cabecera de la iglesia hasta solamente un elder, ¿no? Así que, hermanos, tenemos revelación y debemos tener revelación para todos los que presiden. Y hermanos, ustedes presiden. Hermanas, ustedes presiden sobre su vida y sobre sus hijos cuando no está el esposo. Y cuando está también lo pueden reprender. No es infalible el hombre, ¿verdad? Y también él puede platicar con usted y decir, oye, muchacha, te estás saliendo del huacal, ¿verdad? Ya no Ah, puede decir abiertamente. Yo tengo una pequeña historia que contarles de cómo las hermanas reciben revelación, ¿verdad? Nosotros estando como presidentes de misión en Perú, que había terrorismo por todos lados, en un solo día con 14 coches bomba en la ciudad de Lima y hubo muertos hasta para regalar. Y entonces nosotros veníamos saliendo de una conferencia de zona. Y fíjense, por ejemplo, nosotros estábamos en una capilla en la conferencia de zona y como a 1 kilómetro o 2 de distancia andaban los helicópteros echando granadas, metralletazos y de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y nosotros sentaditos en la capilla hablando con los misioneros de lo que deberían hacer, todo eso, ¿no? Así estaban los temas. Y entonces regresamos ya tarde a la casa de misión y todos teníamos hambre. Y entonces decimos pasar a comprar lo que estaba abierto, que era pizza, ¿eh? Sin decir la marca. Oye. Entonces, entonces llegamos a comprar pizza y los hijos decían, vamos a comérnosla aquí, ¿para qué le llevamos a la casa? Luego nos vas a poner a lavar los trastes. No, vamos, dijo la hermana, no, nos vamos para la casa. Y yo decía, oye, pero creo que tienen razón, podemos quedarnos aquí, ya nomás llegamos a dormir, ¿no? Y la hermana, no, nos vamos a ir a la casa. Pero es que hay todos alegando y ella firme, no, nos vamos a ir a la casa. Entonces yo les dije a los chicos, bueno, pues vámonos a la casa, ¿no? Y ya tomamos nuestras pizzas y nos fuimos a la casa. No bien estábamos entrando a la casa, la pizzería esta estaba como a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de la casa. Y entonces estábamos entrando a la casa cuando se escucha una explosión bárbara. Habían dinamitado ese establecimiento de pizza. El edificio quedó destrozado, hubo algunos muertos y ahí estábamos nosotros hacía unos minutos, ¿no? La hermana recibió revelación, yo recibí mucha hambre y ya no pensaba, pero la hermana dijo, no, la casa. Y entonces, es cierto, es una combinación maravillosa entre la hermana, la esposa, el esposo y los hijos. Todos debemos de poner atención, no debemos polemizar. Si la hermana ya dijo, pues ya dijo, hay que hacerlo. Realmente no implicaba mayor problema que nos fuéramos y nos fuimos. Por bendición del cielo, no nos pasó nada entonces ese día. O sea, sí las hermanas reciben revelación continuamente. Escuchémoslas. Les comentaba el otro día que el elder Bradford me decía, Juan, ¿quieres recibir revelación? Sí, pues escucha a Rosita, hombre, ¿qué te cuesta? Bien,
Voy a leer algunos comentarios aquí de los hermanos. Dice lo siguiente. Gris dice, en alguna ocasión mi hijo mayor, en ese entonces tenía como 8 años, subió al púlpito a compartir su testimonio y dijo que el presidente de la iglesia no sabía todo, pero que sí sabía lo que necesitaba. Para guiarnos, cabe mencionar que en esa semana habíamos hablado de que ni aún Jesucristo sabía cuándo iba a regresar. Entonces mi hijo llegó a la conclusión de que el profeta tampoco lo sabía todo. Entonces un expresidente de misión subió muy molesto y dijo, sí, el profeta sí sabe todo. Y después de eso fue con el presidente Estaca a acusarnos que era lo que estábamos enseñando a ese niño. El, Muy buen chiste, hermano. Muy el bueno. presidente conocía muy bien a mi hijo y dijo, este niño nos da carne cuando apenas podemos tomar leche. Exactamente. Eso es Interesante. totalmente, sí, sí, Sí. claro, totalmente cierto. Totalmente cierto. Y Ahora, ajá. no, termine. No, adelante, está bien, échale, échale. Es que le iba a plantear algo en la dirección de lo que usted mencionaba previamente, de que la dirección profética, ¿no? Cuando ustedes se reunían y hoy en día que se reúnen las autoridades generales, hablando del quórum de los 70 generales y los de área, ¿no? Los distintos quórums. Entonces se sientan en concilio, son instruidos por los 12 y por los de la primera presidencia, salen y luego muchas veces tratamos, como usted decía, de establecer este sistema de dirección directa, tipo gerencial, dentro de la iglesia. A veces provocada por quien está a la cabeza, y entonces, pero también yo le iba a mencionar, también puede suceder al revés, ¿no? O sea, que el presidente Estaca, por ejemplo, le hable al 70 de área que está en el consejo de coordinación correspondiente y le diga, Elder, tengo esta situación, ¿qué hago? Sí. Sí, o el 70 de área hablándole a la autoridad general, no sé, se me ocurre esta parte, ¿no? De que a veces también nosotros, hablando ya en nuestro nivel, que nosotros somos acá del barrio, ¿no? Que yo como presidente de la primaria o como presidente de la sociedad Socorro o como papá o como mamá, que le diga, ¿qué hago? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos todo el poder de recibir la revelación, en el caso de los presidentes obispos que tienen las llaves para poder administrar la iglesia, o en el caso de que somos padres, tenemos precisamente no solamente las llaves, sino más bien el derecho de poder recibir esta revelación para nuestra familia, ¿no? Entonces, nosotros desde abajo también podemos distorsionar el sistema creado por la divinidad. Y fomentar, porque estamos sembrando la semilla de una dirección gerencial en lugar de... Yo lo veo como si fuera yo, Dios diría, que mi hijo, pues no le estamos, le estamos diciendo que acuda directo a la fuente, ¿no? O Sí, sea, ¿para qué le echas más cargas al lomo? Aunque oye muy feo, pareciera que era burro, pero al lomo del presidente Estaca, si él ya tiene suficiente, ¿no? En mi condición en las tres posiciones, habiendo estado como 70 y recibiendo llamadas de presidentes, generalmente mi respuesta, te digo cómo era. A ver, presidente, abra su manual en tal página, ¿no? Y ya está, mire, ¿qué dice? Oiga, aquí está la respuesta. Pues porque estamos hablando por teléfono. Si lo tienes en el manual, quiere decir que no lo estás leyendo, presidente. Ponte a leerlo. Ahí está. Y si no está en el manual, pregúntale a Dios. Si no te contesta, entonces me hablas para que yo revise tu vida contigo, ¿eh? Porque está muy raro que no te conteste y que una llamada tuya a los cielos no sea respondida, algo está mal con la línea o con el pago del cuota, compañero, ¿verdad? Entonces, sí. si les empezamos a enseñar eso, pero decía el presidente del área, en lo que yo termino de enseñar a esto se me van los 3 años y no voy a tener logros, fíjate.
Por eso me gusta mucho la declaración del presidente Nelson cuando dice que cuando él llegue a dar su informe con Dios, ¿verdad? Dice, no me van a preguntar de cuánto creció la iglesia, me van a preguntar si fui buena persona, ¿no? Si traté bien a los hermanos. Y es cierto. Entonces estamos demasiado preocupados por nuestros propios resultados. Hay que actuar como él, hacer lo que él dijo en nuestros niveles y vámonos para adelante. Entonces los obispos tampoco son los patrones del barrio, no. Y me gustaría aquí aclarar esto que dice el de Christofferson. ¿Cómo lo ve Jesucristo y cómo lo explicó a sus discípulos? Cuando le dijeron, cuando estaban peleándose, cuando él no estuviera, ya les había dicho que se iba, que se iba a morir o que se iba a ir. Entonces empezaron a ver quién iba a ser el mayor, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y les dijo, ¿quién? Y entonces empezaron la mamá de uno de ellos, yo pues te pido que este se siente a tu derecha y este a la izquierda. Y entonces él dijo esta famosa frase que deberíamos poner en algún lugar de nuestro escritorio. El que quiera ser el mayor debe ser el menor y siervo de todos. O sea que en la iglesia el organigrama está al revés. El que se siente jefe debe ser el siervo de todos, ¿no? Ujú. Y en esa condición, ¿cuál escalafón, no? ¿Cuál preferencia? El problema es ese, que culturalmente el tener un cargo honorífico en la iglesia, en lugar de ser un honor, no, es un trono, es una corona, pero no, hermano, no, así. Y es que nosotros lo fomentamos, porque, ¿qué es Sí, lo que sucede cuando llaman a un obispo, presidente está acá? Felicidades, lo primero que hacemos es felicitar. En mi punto de vista, y es mi particular punto de vista, no hay lugar a la felicitación. En mi punto de vista, hay lugar al regocijo. Me regocijo de que el Señor te haya llamado a servirle a Él y a servir a los hermanos. Pero no felicitarte porque no es como que alcanzaste un premio, no es como que alcanzaste una meta, ¿sí? Simplemente te regocijas porque el Señor te llama a servir, pero no felicitar porque alcanzaste algo, ¿no? Como que lo vemos como que hubieran logrado algo y nosotros mismos encumbramos a quienes fueron llamados a determinados llamamientos que pudieran ser de mayor responsabilidad o prominentes, por decirlo de alguna manera. ¿te acuerdas cómo le dijo Mormón a su hijo Moroni? Le dijo, estoy contento porque el Señor se ha acordado de ti. Mira qué bonita manera, ¿verdad? Sí, Como tú lo dijiste ahorita, es decir, hermano, estoy contento que el Señor se ha acordado de ti para servir a tus hermanos, ¿no? Y yo como presidente de templo me alocaba bien feo, chavo, porque yo veía como algunos obreros con frecuencia le llaman la atención a los que llegan de visita al templo. No, es que eso no, y es que esto no, y es que aquello no, quítese eso, ya. No. Usted y yo somos los mayordomos. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. Somos los sirvientes o gatos, como decimos aquí. Somos gatos de Angora, eso sí, pero no somos jefes, ¿no? Así que realmente el organigrama está al revés. Gracias hermano que lo llamaron para servirnos, ¿no? sí. Esa es la historia. Bien, pues entonces, retomando el discurso, ¿no? Veíamos este distingo que hace el presidente Clark, citado por el elder Christofferson, en cuanto a las autoridades generales que tienen el don especial como profetas, videntes y revelados, y los cuales tienen poder para poder interpretar las escrituras, y las autoridades generales que simplemente pueden transmitir estas enseñanzas, ¿no? Ahora, continúa diciendo el discurso lo siguiente, lo cito. Dice, ¿en qué forma revela el Señor su voluntad y doctrina a los profetas, videntes y reveladores? Hace una pregunta muy interesante, ¿no? Vamos a ver, explica el elder Christofferson. ¿Podrá actuar por medio de un mensajero o por su propia persona? Podrá,
Me llama la atención y me detengo aquí, ¿no? Porque vean lo que dice, ¿no? O manda un mensajero, y lo veíamos el domingo, ¿no? Hablando del ministerio de ángeles. O bien el Señor mismo dice, lo va a hacer por su propia persona, que le va a revelar algo al profeta vidente y revelador. Luego continúa explicando Christofferson. Podrá hablar por su propia voz o por la voz del Santo Espíritu. Una comunicación de espíritu a espíritu que se puede expresar con palabras o sentimientos que transmiten entendimiento más allá de las palabras. Podrá dirigirse él mismo a sus siervos en forma individual o en consejo. Mira, Chava, y aprovechando, me gustaría hacer una aclaración, porque a veces nos confundimos. El tema es que, fíjate, si tú y los hermanos de tu barrio tienen el Espíritu Santo, en cuanto a los temas del Evangelio, del manual, de las Escrituras y las revelaciones, vamos a pensar lo mismo. Por eso, la unidad de la fe del que hablaba Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y muchos piensan que eso es telepatía. No, en este nivel que vivimos, no hay tal cosa. Lo que sí hay es la comunicación por medio del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en la conferencia general y le pido al Padre Celestial que hable de la revelación a los profetas, y entonces el consejero de la presidencia da un discurso de lo que es la revelación a los profetas, como ahorita, yo puedo pensar, mira, le transmití mi pensamiento al elder Eyring, ¿no? Pero no, cuidado con lo que pensamos o algunas ideas que el adversario quiere que captemos. Eso no es así. Es el Espíritu Santo el medio de comunicación que uniformiza lo que revela. Entonces, usted está sintiendo que se debe tratar el tema y el elder Eyring también, y la primera presencia también, y los que están al lado también. Se lo comento de esta forma. Usted está sentado en la reunión de testimonios, ¿no? Y en la semana el Señor le reveló cosas a usted para su propia familia de las cuales puede testificar. Fíjense qué interesante el culto de testimonios, una manera de mostrar lo que el Señor nos ha revelado. ¿Fijan? Entonces, ahí es el punto para decirlo. Viene el Espíritu Santo en la reunión y me dice, Juan, vas a dar tu testimonio. Y yo pienso, qué flojera, está re lejos. Y luego ni me hacen caso, mejor no digo nada. Y no me paro yo. Bueno, fíjense lo interesante. Hay otro hermano que tuvo la misma experiencia, y entonces el Señor también le dice a él, pasa, y se pasa y dice lo que yo iba a decir. ¿Por qué? Porque yo me rebelé y no quise ir y decirlo. ¿Me fijan? Entonces el Señor tiene 2, 3 que van a ir como este Jonás, ¿no? Que no quería ir a Nínive, y entonces el Señor, no vas ahorita, te llevo, espérame tantito. Entonces, podamos darnos cuenta que el espíritu es el mismo, y cuidado de confundirlo con la adivinación, con la ventriloquía, con la transmisión de ideas. No, calmado, calmados. Esos niveles son para niveles de la deidad. ¿Okay? Ahora, en cuanto a este tema, hermano Verdejo, de cómo el Señor se comunica con sus profetas. El Elder Christofferson aquí plantea varias formas en que puede suceder. Lo detalló, ¿no? Por medio de mensajeros, por medio de su propia persona, por medio de su voz, por medio de la voz del Espíritu Santo, por medio de palabras o sentimientos o entendimiento. A veces los santos podemos llegar a pensar que las manifestaciones celestiales de mensajeros o del Señor mismo ante algunos de estos profetas, videntes y reveladores son como una regla, y
entonces viene aquí el punto, ¿no? O sea, la revelación que ellos reciben, digamos que lo más normal para ellos será grandes manifestaciones celestiales o serán más o menos el mismo tipo de revelación que nosotros tenemos a través de ideas, de sentimientos, de pensamientos, o cada vez va a ser un mensajero celestial. Bueno, depende del camino de los convenios. Si leemos las escrituras, nos vamos a sorprender. Las escrituras dicen en Doctrina y Convenios que podemos ver al Padre o a Jesucristo, que Él se manifestará a nosotros, pero nosotros no creemos eso. Ujú. Entonces, porque depende, a lo mejor estamos parados en el arranque y ni siquiera hemos entendido el convenio del bautismo y por ende no lo podemos vivir. Entonces, no depende de él, depende de nosotros. Nosotros tenemos el derecho y el privilegio de recibir la visita a medida que estemos dispuestos, ¿verdad? Y en el caso de ellos, de los apóstoles, de los profetas. Es igual, es exactamente igual. Te digo que el elder Christopherson, no estoy seguro si fue él, pero me dijo, no te preocupes, algunos 70 ni saben de eso. Entonces, algunos de nosotros en los diferentes niveles de llamamiento tenemos una posición así. Creo yo que el quórum de los 12 y la primera presidencia tienen la facilidad de recibir, pero el Señor usa el canal, no que es tal vez más conveniente para él, sino el que el individuo puede entender para poder ejecutar, ¿no? Entonces yo puedo entender por sueños y tú puedes entender porque se te aparezca un ángel, ¿no? O el otro puede entender porque nada más tuvo una idea y dice, Nefi dijo, el Señor me visitó, pero no había visitado a nadie, nada más había sido que enterneció su corazón, dijo él. Sí. Entonces, dependiendo de cada quien cómo escucha, cómo entiende, cómo lo recibe y cómo lo aplica. Esa es la diferencia. Sí, por ejemplo, en el libro de Mormón leemos me parece que es Jacob, ¿no? El que dice, que el Señor se le apareció y que lo vio. Ujú. Entonces, en ese caso, pues, sí hubo una manifestación personal del Salvador. Claro, Entonces, ¿qué tan frecuentes son estas manifestaciones personales del Salvador o de un ángel del Señor a los profetas y apóstoles vivientes? depende de cada uno de ellos. Es una cosa de que depende de cada uno de los que participan en este proceso. Puede ser muy frecuente, puede ser no tan frecuente, puede ser en sueños, puede ser en su inspiración, pero ocasionalmente sí van a hablar con él, ¿no? Eso para mí es una realidad. Yo estoy seguro que ocasionalmente él se ha manifestado a ellos. Y creo que ellos han tenido evidencias mucho más grandes que las que nosotros hemos tenido. Nosotros tenemos el libro de Mormón. Yo cada vez que lo agarro, cada vez lo siento más pesado porque lo imagino en planchas de metal, ¿no? Ay, qué bueno que lo pusieron en papel, qué bendición. Y luego que lo pusieron en mi idioma, imagínate José que tuvo que interpretarlo por revelación, pues no, nadie leeríamos, ¿no? Si nos pasara como a José. Entonces el Señor nos facilita para decir las cosas en nuestro propio idioma y según nuestras dificultades y facilidades, igual que algunos. Pero sí va aumentando la mente una persona que ha llegado por revelación al quórum de los 12, así. Pero yo haz la consideración en este sentido. Por eso lo que dijo la hermana Gris tiene sentido. Judas habrá visto a Jesucristo, pues sí, lo veía todos los días, porque estaba en la carne, ¿no? Sí. Pero, pero su actitud no es, obviamente, dentro de todos los grupos debe haber yo creo, sinceramente, que Judas estaba limitadón, ¿o no? ¿Sí? Sí, estaba limitadón. Sí. Entonces, hoy día también habemos 70 con limitación.
o más bien tenemos 70 limitaciones, o podemos tener apóstoles con menos, con algunas limitaciones, etcétera. Así que esa parte no nos afecta en nuestra salvación. La que sí nos afecta es cómo sí revelación. Y fíjense, listo que es el presidente Nelson, él dice, ¿escucha usted? ¿No? Sí. ¿Usted cómo lo escucha? Aquí me hizo recordar la escritura que está en Doctrina y Convenios 93, que dice, y esto va para todos, o sea, el Señor le está hablando aquí a todos los fieles, no le está hablando a un grupo exclusivo, y dice, de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. ¿Neta? Entonces, ¿es para los apóstoles? No, es para todos. Pero nosotros no creemos. Eso es curioso, ¿eh? Sí, La mayoría de los hermanos con que yo he hablado dicen, no, bueno, pues eso es para los viejitos como usted, o es para los hermanos que han llegado a esos niveles. No, pues nosotros estamos limitados. No, no es cierto. En este reino, como lo hemos mencionado, la maravilla es que todos tenemos acceso. No lo queremos usar, porque yo siempre he pensado, no, mejor no pido, porque tal se me aparece y luego, ¿qué hago? Voy a tener que dejar de ver el fútbol los domingos. No, espérate. nos comenta la hermana Isis Salgado, que el día de ayer platicamos con ella. Nos dice, el profeta visitó nuestra ciudad hace unos años y la hermana Wendy en su discurso dijo que en repetidas ocasiones la hermana se despertaba en la madrugada y el espíritu le indicaba que se levantara. Dice, de su cama y no regresara a su habitación hasta que se le revelara. Wow. Entonces, pues aquí está, ¿no? Una forma en la que relata que puede suceder que el Señor mismo se manifieste, ¿no? O la revelación misma, ¿no? Que también en ocasiones algunos son muy dados a esto, ¿no? De que reciben impresiones en sueños y de inmediato se levantan a, a notarla. Sí, yo no Sí. puedo ni darme cuando estoy. Yo Pero prefiero fíjate, recibir, sí, yo prefiero mejor, recibir revelación de otra manera. ¿verdad? Porque te levanta. Fíjate que José y Oliverio, o no, ¿quién fue? Sí, uno de los que vieron al Señor en el barandal del templo, ¿no? ¿Fue Oliver? Entonces, ellos en el templo, ¿verdad? Lo vieron. Y por ejemplo, en el templo del lago Salado te podemos decir, cuartos o habitaciones, especialmente para que los hermanos tengan sus reuniones a ese nivel y también para que una autoridad general aparte el lugar ahí y pueda estar ahí solo. De ahí hablaba el presidente, ¿quién fue el del sacerdocio para los hermanos de color? Fue Kimball, ¿verdad? Kimball. Kimball. Fue Kimball. Él platicó que estuvo en ese salón del templo por mucho tiempo para ser guiado por el Señor. Entonces, es la facilidad de cada quien. Al presidente Nelson se le da que sea en su cuarto, pues está cómodo. Pero el Señor nos tiene la paciencia para revelarnos donde puede. A Jesucristo subió al cerro, ¿no? Sí. Subió al cerro y ahí mero se le aparecieron los que se le iban a aparecer. Así que más bien preocupémonos por lo que vivimos y busquemos la bendición de tener la revelación. Actuemos, porque eso es lo que dice también la sección 93. Recibirás más y más y más luz hasta el día perfecto. ¿Y cuál es el día perfecto? Que puedes ver al Salvador, o puede venir Moroni, o puede venir tu abuelito si quieres. Bien. Vamos a continuar con el discurso que dice lo siguiente.
Aquí va a citar dos relatos para ilustrar la enseñanza que acaba de dar. Dice, cito dos relatos del Nuevo Testamento. El primero fue una revelación dirigida al cabeza de la iglesia. Al comienzo del libro de Hechos, los apóstoles de Cristo declaraban el mensaje del Evangelio solo a los judíos, siguiendo el modelo del ministerio de Jesús. Pero entonces, según el tiempo del Señor, había llegado el momento para un cambio. En Jopa, Pedro tuvo un sueño en el cual vio una variedad de animales que eran bajados del cielo a la tierra en gran lienzo, atado de los cuatro cabos. Y se le mandó, mata y come. Pedro estaba renuente ya que algunos de los animales eran cosa inmunda, bajo la ley de Moisés, y Pedro nunca había quebrantado el mandamiento de comer de ellas. Sin embargo, la voz le dijo a Pedro en su sueño, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú común. El significado de ese sueño se esclareció cuando poco después varios hombres enviados por el cinturón romano Cornelio llegaron a la casa de Pedro con la petición de que fuera a enseñar a su amo. Cornelio había llamado a un grupo grande de parientes y amigos y al encontrarlos ansiosos de recibir su mensaje, Pedro dijo, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y lo hace justo. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y los que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno impedir el agua? ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Mediante esta experiencia y revelación dada a Pedro, el Señor modificó la práctica de la iglesia y reveló una comprensión doctrinal más completa a sus discípulos. Y de ese modo se extendió la predicación del Evangelio para abarcar a toda la humanidad. Esta es la primera experiencia que narra. Qué interesante, porque en aquellos años era una cosa terrible, ¿verdad? Que le predicaras a alguien que no era de la casa de Israel. Entonces, ahí el Señor le mostró a Pedro el mandamiento, la revelación está por encima del mandamiento. Es otro ejemplo claro. La revelación está por encima del mandamiento, porque son los mandamientos, ¿no? Y los mandamientos también se dan en función de las características de lo que estamos viviendo. Así que no, como decimos ayer, no se arruguen, no nos arruguemos con las cosas, más bien regocijemos. Digo yo arrugarse que nos hacemos chiquitos, ¿verdad? No, pues yo no sé. No, claro que sí. Y una vez que se recibe la revelación y por el Espíritu sabemos que viene de Dios, vamos adelante, como Pedro, ¿verdad? Dijo, yo nunca he comido cosa inmunda, porque iba a tener la experiencia de tener a los hijos de Dios que eran de otros pueblos. Así que es impresionante cómo podemos tener en nuestra nariz los principios. Aunque fueron hace muchos años, son de aplicación actual. Sí. Usted platicaba hace un momento sobre el Spencer W. Kimball y todo el tiempo que él pasó en el salón del templo para poder discernir este tema en cuanto a extender las bendiciones del sacerdocio a los hermanos de raza negra. Entonces, esto lo menciono por esto que está diciendo, ¿no? Había habido, la historia de la iglesia de la época narra que ya había habido algunas deliberaciones sobre el tema, ¿no? Entre los 12, y había los que no estaban entre los 12, que no apoyaban este cambio, y otros que sí apoyaban este cambio. El presidente Kimball se vio en la encrucijada de, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Como iglesia. Él había tenido ya la intención de hacer este cambio, pero aún entre los 12 había un grupo muy fuerte, entre ellos Bruce R. McConkie, quien abiertamente llegó a decir que los hermanos de raza negra nunca iban a recibir el sacerdocio. Entonces, finalmente el presidente Spencer Luke Kimball, tras muchas horas y días de meditación, ayuno y oración, recibe la revelación
que ahora está en una de las declaraciones oficiales de Doctrina y Convenios. Entonces la presenta ante los 12, pero el que la recibe es el presidente de la iglesia. Al igual que este cambio que vemos aquí, el que recibió la revelación fue quien dirigía la iglesia entonces, el profeta, que era Pedro. Y entonces, cuando se vio la manifestación clara y el poder de Dios aún sobre los gentiles, los demás lo aceptan como la voluntad de Dios. Bueno, acá cuando Spencer W. Kimball lo presenta entre los 12, votaron o lo pusieron en consejo y más bien aprobaron, no votaron, no era democracia. Lo pusieron en consejo y aún Bruce R. McConkie apoyó la medida, ¿no? Entonces, aquí vemos este modelo del Señor que va a establecer los principios, su doctrina o las medidas, muchas veces en estos ejemplos claros a través de la revelación que viene directamente a través del presidente de la iglesia. Así es. Entonces, y así desciende, ¿no? Y en estos asuntos tiene que ser exclusivamente por revelación, ¿verdad? Y hay muchas historias en el libro de Santos de hermanos que enfrentaban esa dificultad, porque se bautizaron en la iglesia siendo de esta raza y no tenían el sacerdocio y por ende no podían entrar al templo. Pero como hemos mencionado, no es la única raza que no puede ahorita. ¿Cuál otra raza no puede? Los Los musulmanes. Sí. musulmanes o los mahometanos. Ellos que son musulmanes, no pueden porque tienen la ley civil del matrimonio plural. No los podemos bautizar, no los podemos meter al templo ni ordenar al sacerdote. Entonces, todavía hay una raza por ahí que debe salir en la revelación de los profetas modernos. Sí, los hermanos de Lord, hay otra racilla, Sol, que todavía necesita. Ahora, y ahorita que menciona lo del matrimonio plural, es más o menos lo mismo lo que sucedió en 1890 con Wilford Woodruff, quien entonces era el presidente de la iglesia y que se vio en una encrucijada, al igual que el presidente Kimball, cuando a través de la ley Edmonds y otras medidas, el gobierno de los Estados Unidos estaba embargando las propiedades de la iglesia. Entonces, vino la voz del Señor que le dijo, a ver, si nosotros continuamos así, lo que van a hacer es quitarnos los templos. Si nos quitan los templos, entonces se va a paralizar la obra de salvación y exaltación. Y ese no es el propósito. Entonces, se da el manifiesto, que también está canonizado en Doctrina y Convenios, se da fin al matrimonio plural, pero también hubo un grupo que no estuvo de acuerdo y que aún se siguieron llevando matrimonios plurales después de 1890. También vemos, por ejemplo, el caso de John Taylor, hijo. John Taylor, hijo, era un apóstol para la época y él defendió el principio del matrimonio plural diciendo que su papá, otrora profeta, fue José Smith, Brigham Young, luego vino John Taylor y luego Wilford Woodruff. Él entonces dijo, pues mi papá también fue presidente y profeta de la iglesia y él dijo que el matrimonio plural nunca iba a terminar. Entonces John Taylor se amacizó, como decimos por acá, y entonces él no cedió, y al final él, siendo uno de los 12, fue excomulgado de la iglesia porque él no quiso aceptar este cambio. Y así muchos grupos, o algunos grupos que decidieron continuar viviendo bajo esos principios, y hoy en Utah vemos que hay muchos que todavía viven este matrimonio, o incluso aquí en México todavía quedan algunos rasgos en el norte. Entonces, Y también cerca de la Ciudad de México, en Ozumba, en el Estado de México, hay un grupo que practica y tienen su propio templo, construyeron su templo. ¿Sí? órale, ese dato no lo tenía, Sí, pero están aquí así, vemos, ¿sí? Sí, también vemos cerca. el modelo. Adelante. Sí, perdón, vemos el modelo, ¿no? De que
el profeta recibe la revelación y entonces los demás actúan en consecuencia o podemos actuar en consecuencia. Y fíjese qué interesante, ¿no? Porque podemos recibir la revelación para poder dilucidar espiritualmente si viene o no viene de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de John Taylor hijo, él se quedó en que su papá lo había dicho y entonces él defendió el principio y se quedó ahí. Cuando él pudo discernir a través de la revelación si lo que estaba diciendo Wilford Woodruff era su voluntad o no. Exactamente. Es muy interesante. Veamos ahí ampliamente que no son cismas, son los eventos que en realidad han ido pasando y ajustándose para las características. Por eso en aquellos años eso fue, y se ajustaron las cosas para poder llegar a toda la sociedad, ¿no? Para poder llegar con el evangelio a todo el mundo. Y entonces, mire todo lo que se ha logrado. Hoy en día no vamos a tirar por la borda todo lo que se ha logrado en todos estos años, sino sostenerlo para que pueda ser. Pero no vamos a violar las leyes definitivamente de Dios. Y eso lo declaró el presidente Monson cuando yo pregunté una cosa de estas, ¿no? Él personalmente dijo no, o sea, de que el matrimonio se extendiera a las personas que tienen estos problemas de que hemos hablado, pues no va a llegar, o sea, y si llegan me van a excomulgar, porque como soy John, aunque no Taylor, entonces... Es John Alvaradejo. John Alvaradejo se va a poner loco. Leo un par de comentarios. Dice la hermana Rosales, por eso me gusta ir al templo con tiempo para estar en el salón celestial. Mi esposo siempre me anda apurando, me da palmaditas en la mano y pues tengo que salir. La hermana Nora nos plantea un caso muy especial de revelación. Ella dice, acá en Utah un papá golpeó a su hijo por no querer servir una misión, según él porque recibió esa revelación. El padre ha sido juzgado por las leyes civiles. Yo también lo hubiera golpeado. Dice la hermana Clara, conocí a una hermana de Guerrero con raíces africanas y me comentó el gozo que experimentaron con la noticia de que podrían recibir el sacerdocio y hacer convenios en el templo. Claro, ¿qué tal, no? Sí. Y nosotros ya lo tenemos establecido así, pero en el momento, yo me acuerdo, yo era miembro de la iglesia y todo, cuando se dio esta situación. Había programas de televisión en Estados Unidos donde miembros de la iglesia que se habían alejado de la iglesia, que apoyaban el bautismo de los hermanos de color, y se vestían con trajes blancos y bautizaban hermanos de color en piscinas en diferentes lugares, y la televisión los grababa. Fue un momento muy interesante, mucha tensión, mucha complicación, pues, ¿no? Ahorita ya está todo en paz. Bien, pues vamos con la segunda experiencia que plantea, o más bien acontecimiento en las escrituras, que plantea el Elder Christofferson. Dice lo siguiente, más adelante en el libro de Hechos encontramos otro relato un tanto similar, mostrando en esta ocasión cómo la revelación sobre asuntos de doctrina se puede recibir al reunirse en consejo. Surgió una disensión sobre si la circuncisión que se exigía bajo la ley de Moisés debía prolongarse como un mandamiento en el Evangelio y en la Iglesia de Cristo. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para examinar este asunto. El registro que tenemos de este consejo ciertamente está incompleto, pero se nos dice que después de mucha discusión, Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, se puso de pie y declaró lo que el Espíritu Santo le había confirmado. Recordó al consejo que cuando se empezó a predicar el Evangelio a los gentiles, no circuncidados en la casa de Cornelio, ellos habían recibido el Espíritu Santo al igual que los conversos judíos circuncidados. Dios, dijo él, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual que ellos. Después de que Pablo, Bernabé y tal vez otros hablaron para apoyar la declaración de Pedro, Jacobo propuso que la decisión se implementara por carta a la iglesia y el consejo llegó a un acuerdo. En la carta en la que anunciaban su decisión, los apóstoles dijeron: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O en otras palabras, esa decisión se recibió por revelación divina por medio del Espíritu Santo. Dice, hoy día se siguen esos mismos modelos en la Iglesia restaurada de Jesucristo. El presidente de la Iglesia puede anunciar o interpretar doctrinas basadas en la revelación que hayan recibido. La interpretación doctrinal también se puede recibir por medio del consejo combinado de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Las deliberaciones en consejo incluirán con frecuencia la consideración de los libros canónicos, las enseñanzas de los líderes de la Iglesia y prácticas anteriores. Pero al final, al igual que en la Iglesia del Nuevo Testamento, el objetivo no es simplemente lograr el consenso entre los miembros del consejo, sino la revelación de Dios. Es un proceso en el que se toma en cuenta la razón como la fe para obtener la disposición y la voluntad del Señor. Qué elegante, ¿verdad? Sí. Qué elegante. Esto está muy claro y yo no le agregaría absolutamente nada. Aunque es una cosa muy importante que habiendo ellos estado, ellos, los 12 de aquellos años, en la presencia del Señor, aún así, en esa decisión fue por la indicación del Espíritu Santo, fíjate. O sea, ahí fue, y lo declara con todas las palabras que fue por la voluntad de Dios obtenida por medio del Espíritu Santo. Así que podemos nosotros también. Hay que seguir, porque desde entonces ha funcionado así. Yo no le agregaría nada más, porque está muy bien planteado, ¿no? Y Ahora, ahí ha estado, ¿cuántos años ha estado ahí la declaración esta, verdad? ¿cuál? Esta de que está haciendo el presidente, el elder Christopherson, está en las escrituras esta experiencia. Sí, así es. Entonces, luego a veces nos sorprendemos de que haya cambios en la iglesia, ¿no? O de que haya cosas que a veces he escuchado a algunas personas decir, ¿cómo es posible que el Señor no haya dicho tal o cual cosa? Pero yo veo esto que está en el Antiguo Testamento, y aunque Jesucristo vino y abrogó la ley de Moisés, todavía los apóstoles debatían sobre si debían seguir circuncidándose o no. Entonces, Jesucristo no dijo expresamente, y ya no se van a circuncidar. Entonces, como no está, al menos no está en las escrituras eso, y quizás los apóstoles no lo escucharon, entonces todavía ellos se preguntaban si debían o no, y por eso necesitaban todavía recibir revelación. Entonces, eso es una clara muestra de que el Señor no va a dar cada detalle para efecto de poder resolver cada cosa, ¿no? El Señor vino y derogó la ley de Moisés, pero no dijo expresamente, dejen de circuncidarse. Como no lo dijo, los apóstoles tuvieron que debatir. Hoy en día sucede más o menos lo mismo. Hay cosas que el Señor no va a reglamentar específicamente, sino que lo va a dejar a la revelación, o también al discernimiento del líder en cuestión, ¿no? Claro, claro, pero lo más interesante es que no prohibió la circuncisión. ¿Verdad? Dijo que ya no era un requerimiento para entrar en el reino, pero hoy día el que quiere se puede circuncidar, no hay ningún problema. De hecho, los judíos siguen con la tradición. Sí. Pero ya no como parte de un rito, ¿no? O sea, hoy en día se hace por cuestiones médicas, entiendo. En la comunidad no judía, los judíos sí sigue siendo un rito. Exactamente. Este,
pero para el resto de las personas, pues ya no es parte de un rito, lo que sí era antes, que era necesario para cumplir con la ley, ¿no? Así es, exactamente. Y esto me recuerda a cuando los hijos de Jacob le aplicaron la ley de circuncisión a quienes eran que se querían casar con las hijas o algo así, y que los circuncidaron y al día siguiente se los echaron a todos porque estaban todos adoloridos. Lo Sí, vimos hace unos meses. sí. La ley de la circuncisión. Ahora, el siguiente párrafo, hermano Alvarejo, me llama mucho la atención y lo voy a leer. Dice lo siguiente, eh, vamos a ver, dice: "Al mismo tiempo se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. El profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal". Interesante, ¿no? ¿Sí? Y fíjese, yo voy a poner un ejemplo sobre esto que viene a mi mente. Hay unos videos que fueron o son muy vistos del elder David Abednar en, en Sudamérica. Estuvo haciendo una gira por Sudamérica ya hace algunos años y lo grabaron y lo subieron a YouTube. Están muy buenos con matrimonios, con misioneros, pero le hacen una pregunta y le dicen, eh, Elliot Bednar, ¿cómo encontramos el equilibrio en nuestras vidas? Entre nuestro hogar, el servir, en nuestro llamamiento y, y nuestro trabajo o nuestros estudios. ¿Cómo encontramos un equilibrio? Entonces, Elliot Bednar le narra una parábola, por decirlo de alguna manera, ¿no? De un malabarista donde está con un platillo en una mano, acá en la cabeza está con la otra mano está dándole vuelta a uno y con la pierna tiene otro y dice, entonces dice Led Bednar, no existe el equilibrio, ¿sí? No existe el equilibrio en todas las cosas, porque si le estás dando vuelta a si estás con tu familia, no estás en la iglesia. Si le estás dando vuelta al platillo de la iglesia, no estás con tu familia o no estás en tu trabajo. Entonces no existe tal cosa como el equilibrio. Y muchos eso se lo tomaron muy, fue un tema que fue muy sonado, porque a menudo se hace este tipo de preguntas. Y yo he escuchado hablar a otros profetas de que sí existe el equilibrio, ¿no? Que uno puede equilibrar las cosas. Entonces, este es un ejemplo de cómo una declaración de un apóstol, aunque bien pensada, dicha en un lugar público, no necesariamente va a constituir una doctrina de la iglesia como tal, ¿sí? O una verdad absoluta acerca de las cosas. Yo creo que en ese caso era simplemente la opinión de Ledet Bernard diciendo algo acerca del equilibrio en la vida. Sí, tratando de ilustrarlo, ¿no? Tratando de ilustrar lo que podríamos hacer. Y en cierta manera, ¿cómo es el equilibrio o no equilibrio? Llámenlo como quieran, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona? Hay un orden. Primero va la revelación. Esa no falla. Primero va la revelación, ¿no? Y eso se los puedo yo decir con toda seguridad. Donde yo no he hecho caso a la revelación, hay un desastre, ¿no? Y va a llegar. Entonces, lo mejor es hacerle caso a la revelación y seguir adelante, ¿no? Y después viene todo lo demás, ¿no? Yo siempre he pensado que mis hijos van a estar cuidados si yo cumplo con la senda de los convenios. El Señor me va a ayudar. Y cuando no puedo, voy con Él y le digo al Señor, pero mira, este chamaco está aquí bloqueando, ¿cómo le hago? Y a veces Él me dice, déjalo, se va a dar un tope. Sí se lo da, sí se lo da. Y entonces, algunas veces ha pasado que me comenta mismo, oye, pa, creo que sí tenías razón. Y entonces ahí donde viene la posibilidad de arreglar las cosas.
las vidas. Así que más bien el tema es, voy a poner un ejemplo que dieron alguna vez. No van a decir que Dios es una rueda de bicicleta, porque las ruedas de bicicleta tienen un centro sobre la cual gira la rueda y del centro salen rayos de bicicleta, o sea, alambres que sostienen el peso tanto de la bicicleta como del que la tripula. Y entonces, si el centro es Jesucristo y rodamos alrededor de él, para mí eso es equilibrio. Imagínense que la bicicleta rodara alrededor, que la bicicleta fuera el centro, pues sería un desorden, ¿no? ¿Cómo rodaría el carro si el carro tuviera que rodar? Pues no, es la llanta, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener la sabiduría de poner a Jesucristo como el centro de nuestra vida y caminar alrededor de esto. Él es el centro. Y si no podemos entender eso, pues no vamos a llegar. Así que no se preocupen, hay que tomar a Jesucristo y vámonos. Ahora, vea cómo su planteamiento, la forma en que usted plantea el tema, diferente a lo que lo hizo el Elder Bernard. Aquí la hermana Nora nos explica, perdón, la hermana Gris dice, recuerdo muy bien ese mensaje del Elder Bernard, la conclusión a la que llegó con esa parábola es que cuando estemos en la casa estemos al 100, cuando estemos en el trabajo lo estemos al 100. Entonces él dijo, quiten esa palabra de el equilibrio en sus vidas, ¿no? Porque no existe. Si estás en un lado, estás al 100 ahí. Y usted da una interpretación, usted plantea su forma en que vería la forma del equilibrio, ¿no? Centrándonos en Jesucristo y guiándonos a través de la revelación. Entonces, a lo que voy con esto es que, porque el discurso, y lo pongo aquí en pantalla, dice el elder Christofferson, ¿no? Comúnmente se da por entendido que en la iglesia una declaración hecha por un líder en una ocasión a menudo representa una opinión personal, aunque bien pensada, dice, no quiere decir que esa sea oficial o vincule a toda la iglesia. Claro. ¿Sí? Lo que dijo el elder Bernard de ninguna manera vincula a toda la iglesia para que pensemos que existe o que no existe el equilibrio, ¿no? Simplemente es lo que él piensa, pero no significa que esté actuando como representante o más bien que esté creando doctrina para el Señor, ¿no? Ahora, ¿va a mencionar algo? Y sobre todo, Salvador, que son ejemplos ilustrativos y el elder, ¿cómo se llamaba este elder? El elder de Grant Richards decía que ninguna parábola ni ningún ejemplo debe tomarse totalitariamente. Es eso, un ejemplo. ¿No? Como el joven rico, pobre joven, que no sé qué, pues está dando una explicación y el pobre joven por sonso porque no hizo lo que le dijeron. Y también las parábolas son solo ilustraciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo? Pues si yo estoy en mi casa y aquí no recibo revelación. Ay, pero no inventes, ¿no? O yo estoy en el trabajo y aquí yo puedo decir groserías porque soy ingeniero y son puros albañiles, ¿no? O, no, no. No me acuerdo cuál de ellos, del quórum de los 70, el obispado presidente decía, la burbuja del evangelio debe andar con nosotros en todos lados. Olvídense de cuentos. O sea, yo voy a seguir la guía del Espíritu Santo en mi trabajo, en la escuela, en la capilla, en mi casa, en todos lados. No puedo. Sí les platiqué la historia de mi amigo, ¿no? Que se quitó la burbuja del evangelio y se murió. Este amigo tenía unas placas que un camarada de él, un amigote de él, le vendió unas placas para un taxi. Y entonces se las empezó a pagar a su amigo por abonitos, por mensualidades fáciles. Y entonces un día llegó su amigo y le dijo, oye, vengo por las placas, amigo. ¿Cómo que pues ya casi te las acabo de pagar? Pues sí, pero esas placas son de mi esposa y ella me dice que ya las quiere de regreso. Y entonces dijo, oye, pero pues yo ya casi te las pagué. Y te dijo, págamelas y te las regreso. Y dijo él, pues te las voy a pagar como tú me las pagaste, en abonos. ¿No? Y
Y entonces se hizo un pleito enorme entre este miembro de la iglesia y su amigo, al punto que siempre discutieron y llegaron a una situación muy, muy fuerte. Y un día se encontraron en el centrito del pueblito donde vivía mi hermano, y él ya se había arrepentido de su vida anterior, traía sus garmentos, iba al templo, estaba bien activo, pero no podía aguantar que le quitaran las placas, ¿no? Se enojó con su amigo y él quería pegarle, golpear a su amigo, ¿no? Y su amigo dijo, pues entramos. Y entonces el hermano tuvo una idea. Dijo, yo no me puedo pelear con los puestos. Entonces le dijo a su amigo, espérame tantito, ahorita vengo. Y entonces se fue a una cuadra de donde estaba su casa, se quitó los garments y regresó y dijo, ahora sí estoy listo para pelear. Y el otro sacó la pistola y le disparó. ¿Por qué? Porque aquel pensó que había ido por la pistola también él, ¿no? Como él venía armado, dijo, no, ya está de este nivel, fue por su pistola. Y no, pues aquel nada más se fue a quitar el garment para poderse pelear a gusto. No tenía que haberse peleado, ni tenía que haber muerto, ni estaba señalado para. Fue una insensatez de no escuchar al Espíritu Santo. Nada más. Entonces, no nos podemos quitar de eso. ¿Cuál es, en mi opinión, el centro, meollo del tema? Es, reciba revelación en todos lados, por favor. Nunca se vaya de vacaciones y deje la revelación, porque en vacaciones debe usted recibir revelación. En donde esté, como usted, donde vaya, a la hora que sea, no deje de recibir revelación. Y para recibirla, necesita el Espíritu Santo y la senda de los condenados. ¿Vale? Sale. Bien, continuando con el discurso, dice lo siguiente. Dice, el profeta José Smith enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal. El presidente Clark declaró, una sencilla historia que me contó mi padre cuando yo era niño nos ilustra ese punto. No sé con qué autoridad, pero ilustra el punto. Su relato fue que durante la algarabía ocasionada por la llegada del ejército de Johnson, el hermano Brigham predicó en una reunión por la mañana un sermón lleno de despecho al ejército que se aproximaba, declarando la intención de oponerse a ellos y expulsarlos. En la reunión de la tarde se puso de pie y dijo que Brigham Young había hablado en la mañana, pero que ahora iba a hablar el Señor. Entonces pronunció un discurso, el ritmo del cual fue lo opuesto al discurso de la mañana. La iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de los miembros si las autoridades generales, al expresar sus opiniones, lo hacen por la inspiración del Espíritu Santo, y a su debido tiempo ese conocimiento se dará a conocer. El profeta José Smith confirmó la misión central del Salvador en nuestra doctrina en esta frase definitiva. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y a todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. El testimonio de José acerca de Jesucristo es que él vive por lo que lo vio, sí, a la diestra de Dios, y oyó la voz testificar que él es el unigénito del Padre. Suplico a todos los que oigan o lean este mensaje que procuren por medio de la oración y el estudio de las Escrituras ese mismo testimonio del divino carácter de la expiación y de la resurrección de Jesucristo. Acepten su doctrina mediante el arrepentimiento, siendo bautizados y recibiendo el don del Espíritu Santo, y luego, a lo largo de su vida, sigan las leyes y los convenios del Evangelio de Jesucristo. Más claro ni el agua, ¿no? Y ahí otra vez entra la escritura de Juan 1:1, pero de Juan Alvaradejo. No os hagáis. ¿Por qué? Porque aquí está muy claro, o sea, el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios es el Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y recibimos revelación. Después todo es dependencia de lo mismo. Por eso la revelación nos va a llevar a buen término. Imagínense a Nefti al momento de tener a Labán enfrente, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Pues te están diciendo lo que hagas, hazlo, ¿no? Y tuvo que hacer un lado el mandamiento, tuvo que hacer un lado todo y cumplir lo que le estaban pidiendo. Así que
no tengamos duda, vamos con Jesucristo hasta donde dé, ¿no? Fíjese que esta declaración de José, a mí siempre me llamó la atención porque nunca la entendía, porque nunca entendía lo que significaba la palabra apéndice. Este, y un día le fui y busqué en el diccionario y encontré que apéndice era aquello que dependía de algo más, Así que es. era algo menos importante que lo principal. Entonces, cuando entendí esto, entendí lo que enseñó José Smith, porque entonces él dice, los principios fundamentales de nuestra religión, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que realmente fundamenta nuestra religión? Dice él, es el testimonio de los apóstoles y de los profetas. ¿Acerca de qué? Acerca de Jesucristo. Y todo lo demás es un apéndice. Entonces, lo que José está enseñando aquí es que lo más, eh, lo más importante que nosotros tenemos dentro de la iglesia es el testimonio de los oráculos vivientes, ¿sí? Acerca de Jesucristo. Todo lo demás es un agregado, depende de ese testimonio. Entonces, mientras nosotros tengamos el testimonio, tengamos oráculos vivientes, tengamos su testimonio y nosotros sepamos por revelación que ese testimonio es verdadero, estaremos siendo guiados hacia el Salvador. Y todo lo demás va a venir en consecuencia. Sí, traducido, y que no necesita, claro, ni traducción, traducido a mi idioma personal, es que yo sé que Jesucristo vive porque he escuchado a los apóstoles y al profeta mismo, y luego lo puse a prueba porque leí el libro de Mormón, y entonces tuve la respuesta. Yo sé que ellos saben que Jesucristo vive. Y entonces cuando enfrento cualquier problema, ese es mi soporte. Y entonces enfrento el problema acudiendo al que me han testificado y que el mismo Espíritu me ha testificado que Él existe, que es real y que me va a decir qué decir, qué hacer y dónde ir. Así que confío en Él y hago lo conducente. Así que no está tan complicado, ¿eh? O sea, todo lo que vamos a hacer, si lo hacemos siguiendo la instrucción y la revelación que procede de Jesucristo, viva la vida, chaval. Sí. Y fíjese, y entonces de ahí la importancia de la conferencia general. Porque si bien escuchamos a los profetas y apóstoles, o los vemos, o los leemos de continuo, a través de las publicaciones en las revistas de la iglesia, a través de las distintas redes sociales, por ejemplo, el de David Abednar me llamó la atención que por primera vez hizo un en vivo en Instagram para contestar preguntas y respuestas. Así en vivo, se la aventó al aire y las agarró de volea. Entonces, de continuo los escuchamos, o los vemos, o los leemos, y los seguimos en redes sociales, pero donde especialmente podemos escuchar ese testimonio es en la conferencia general. Entonces, si el principio fundamental de nuestra religión yace en el testimonio de los oráculos vivientes acerca del Salvador, entonces de ahí la necesidad o lo imprescindible de ir y escucharlos y sentarnos en la conferencia general, porque ese es el principio fundamental de nuestra religión. Ni más ni menos. Así que, pero lo que yo me doy cuenta y he aprendido aquí con ustedes es la importancia de repasarlos, porque mientras están hable y hable y hable, dicen tantas verdades que sería imposible captarlas todas. Podemos poner atención y captar las que necesitamos, notarlas, lo que dijeron por medio del Espíritu. Pero el repaso es algo maravilloso. Y seré sincero, es la primera vez que repaso todas aquí con Chava. Que normalmente repaso las que yo voy tomando nota en la conferencia y le pongo a revisar el discurso completo. Y ese repaso sí lo hago. Y luego veo a otro y digo, este está chavo, este luego lo veo. Pero al final de la historia, hacerlo completo tiene un encanto maravilloso y lo he podido realizar aquí. Así que hermanos, vamos adelante y vamos a escuchar la conferencia, seleccionar algunos y repasarlos todos.
Sí, entonces, pues esto lo estaremos haciendo. Digamos, el próximo fin de semana es la conferencia general, el 1 y 2 de octubre. Luego, el 3 de octubre vamos a estar aquí, pues, comentando la conferencia, ¿no? El próximo lunes vamos a estar comentando de manera global la conferencia. En la inteligencia, que el próximo domingo, pues, atendiendo a la conferencia, no tendremos programa en vivo, pero el lunes 3 sí. Y luego la siguiente semana, que creemos que sería para el 10 de octubre, que ya estarían listos los textos de los discursos, o al menos de los primeros. Entonces, ahí arrancaríamos ya de lleno con el análisis de cada discurso de la conferencia, ¿no? Oye, chava, se me ocurre, o no se me A ocurre, ver, sino vino a mi mente algo que podemos hacer a partir del programa. a ver, Que, fíjate, ahí te va. Lo que yo aprendí con los descendientes de Efraín, para no hablar de razas, con los descendientes de Efraín, ellos tienen una tradición muy interesante, ¿no? Después de la conferencia, el domingo por la tarde, se juntan todos, se juntan, comen galletas con helado y expresan sus comentarios de la conferencia como familia. Bueno, ¿qué les parece que usando como modelo la luz de la restauración, si sus hijos y su familia están lejos, hagan una mega reunión por Zoom y comenten ustedes las cosas que vieron en la conferencia, avísenles a todos que se van a reunir, que tomen notas, porque luego estamos ahí nada más cabeceando, pero no es lo mismo estar con un cuaderno tomando notas para que las lleven a la reunión de la tarde, ¿no? Y entonces en esa tarde de comer helado o de, no sé, lo que quieran, tomarse un atole o una chicha morada o lo que quieran, y entonces ahí comentarlo. Si no están con ustedes, hagan una reunión de Zoom siguiendo el modelo de la luz de la restauración y el lunes nos comentan cómo les fue. ¿Cómo ves, chavo? me parece una excelente idea, ¿no? Poder llevar a cabo este ejercicio porque va a ser, me parece que es una forma de obtener retroalimentación y ser nutridos por el espíritu, ¿no? Y cumplimos como padres, cumplimos con Sí, nuestros hijos, ¿verdad? sí. Sería genial. Y ahí nos comentan cómo les va. Yo la voy a tener, esa ya es parte de la tradición familiar, aunque yo soy descendiente de Manasés, le copié a Efraín, pero bueno. Bien, pues entonces lo conversamos, ¿no? El próximo lunes, que sería 3 de octubre, conversamos a ver qué experiencias tuvieron. Y aquí, conversar en general sobre la conferencia general. Van a venir a ver qué nos dice el profeta, el tema de la conferencia pasada, que acaparó en gran parte fue esta parte de la invitación misional. Entonces vamos a ver ahora si hay algo similar o los anuncios de los templos, ya estaremos viendo. Y también, pues los temas centrales, ¿no? El testimonio de los profetas y apóstoles acerca del Salvador y las invitaciones que nos hagan ellos. Entonces, de manera global estaremos viéndolo y estaremos gustosos de que compartan con nosotros la experiencia que hayan tenido al respecto. Me parece correcto. Muy bien. Pues muchas gracias. Por ejemplo, la hermana Gris dice, es algo que hacemos todos los domingos, les pregunto a mis hijos qué vieron en sus clases y qué les gustó. Entonces, es el Perfecto, mismo ejercicio, pero con la conferencia general, ¿no? claro. Y, y con un helado en mano. Eso es totalmente, ahí van a ir todos los jóvenes. Sí. Bueno, pues hermano Verdejo, hemos llegado al fin del discurso y para no dejarlo de lado, simplemente repasar, ya que el fundamento de nuestra religión yace en el testimonio de los oráculos vivientes sobre el Salvador, cerramos con el, con el testimonio del Elder Christofferson que dice lo siguiente: al acercarse nuestra celebración de la Pascua, expreso mi testimonio de que Jesús de Nazaret fue y es el Hijo de Dios, el mismo Mesías de las profecías antiguas. Él es el Cristo que sufrió en Getsemaní, que murió en la cruz y fue sepultado, y quien verdaderamente se levantó de nuevo al tercer día. Él es el Señor resucitado,
por medio de quien todos seremos resucitados y por quien todos los que deseen podrán ser redimidos y exaltados en su reino celestial. Esta es nuestra doctrina, confirmando todos los testamentos anteriores de Jesucristo y declarados de nuevo en nuestro tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien planteado, ¿verdad? Sí. Muy bien planteado. Y ahí lo dejamos sin tocarlo. Yo ahí lo dejo. Está muy bien puesto. Muy bien. Pues muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por habernos acompañado. Nos despedimos, hermano Baradejo. Y yo me quedo con este modelo de dar su testimonio los domingos de testimonio. Tomemos este como modelo. ¿Qué pensamos y qué sentimos? Sin ponerle más, ¿qué pensamos y qué sentimos? Acaba de tocar ahí una fibra dentro de mí. Las reuniones de testimonios, porque luego divagamos tanto en, en cosas estériles o inocuas en cuanto a acontecimientos que nos pasaron en la semana y platicamos experiencias que poco tienen que ver con el testimonio del Salvador. Entonces, este modelo es esencial, ¿no, hermano Bradejo? Que testifiquemos nosotros del Cristo, así como lo hacen los apóstoles. Es fundamental en nuestros testimonios. Y si tuvo una experiencia, no queremos que la deseche, queremos que la incluya. ¿Cómo? Puede testificar que él le ha contestado en sus acontecimientos últimos, que él ha contestado lo que usted ha hablado con él, ¿no? Que vive, que le contestó como a José y que hagamos lo que el presidente Nelson nos ha dicho, que él está listo para que nos dé una visión. Entonces, estamos centrados en Jesucristo con nuestras experiencias, como el Elder Christofferson está dando su posición como apóstol del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a hacerlo así, de adentro del corazón para afuera. Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos, que sigan pasando una excelente semana y nos vemos en la conferencia. Muy buenos días a todos y arriba y adelante. Hasta luego. Oh.